Buenos días, iglesia. Dios te continúe bendiciendo porque estás muy bendecida, Iglesia Monte de Santidad. Sean bienvenidos todos aquellos que nos están visitando en este día. Vamos a entregar nuestros niños a los maestros y pastores, ahí están ellos. Y entregamos e inmediatamente volvemos a nuestros lugares para comenzar con el mensaje del día de hoy. Quiero invitarles a que hoy se queden con nosotros hasta el final. Les advierto que el final del servicio no es cuando la predicación pastoral termina. Luego siguen cosas importantes hasta allá. Cuando el pastor les diga, ha orado y les diga, estamos despedidos. Bueno, ahí sí ha sido el final del servicio. Les invito a que se queden con nosotros hasta el final, pues hay cosas hermosas que compartir con ustedes. Vamos a ubicarnos en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Libro del apóstol Santiago, capítulo 2. Llevamos nuestros ojitos al verso 22 y reverenciamos esta preciosa palabra de Dios, por lo menos en el primer versículo de pie, luego la reverenciamos en nuestros corazones. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Amén. Es una pregunta, pueden estar sentados. El título del mensaje de hoy: Señor, aumentanos la fe. Creo que una de las peticiones de un cristiano importantes es pedirle al Señor que le aumente la fe. A veces vemos cómo Jesús hizo y sigue haciendo los milagros para salvación y vida, y decimos, wow, ¿quién pudiera tener esa fe? A veces vemos cuando otros ministros oran por alguien y Dios hace el milagro en ese alguien y decimos, wow, ¿quién pudiera tener esa fe? Vemos cómo Dios hace milagros a través de responder oraciones y decimos, wow, ¿quién pudiera tener esa fe? Y quizás veas a los pastores de renombre, a los ministros de renombre, y dices, ¿quién pudiera tener esa fe? Y es algo bien tremendo. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo contundente y tremendo. Es tan sencillo que nos cuesta creer lo que voy a decir. Pero la misma fe que habitó en el corazón de Jesucristo, estando en la tierra siendo humano, la misma fe que habitó en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en el apóstol Santiago y en todos ellos, la misma fe que hoy en esos ministros famosos tú ves que Dios hace a través de ellos milagros, es la misma fe que Dios ha puesto en tu corazón y el mío. ¿Cuántos escucharon eso? No es otra fe diferente. La Biblia no habla de varias fe. La Biblia habla de una fe en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Señor, un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos, el quien es sobre todos y por todos. No está por casualidad escrito eso de esa manera. Es para que entendamos
que el mismo Dios que ellos han tenido, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de los 12, es el mismo Dios que tú y yo hoy tenemos. La misma fe que tú y yo hoy tenemos. El Espíritu Santo me dio este mensaje hace unas semanas atrás y según Él me daba a entender, escribí el título: Señor, aumentanos la fe. Y escribía lo siguiente: las obras no nos salvan. Nos salva la gracia de Jesucristo por medio de la fe en Él. ¿Cuántos van escuchando en orden? Sin embargo, las obras son un vivo resultado de que su gracia nos alcanzó, de que su gracia nos ha alcanzado. Y lo más tremendo es que después de haber recibido la gracia, nuestra fe no se aumenta o perfecciona sola. ¿Cuántos me van escuchando? Yo les ruego que presten atención, porque cada palabra tiene un peso de conciencia. Después de haber recibido la gracia, nuestra fe no se aumenta o perfecciona sola. Ya ha sido puesta en nuestras manos. Y somos ahora nosotros los que debemos cuidarla y buscar aumentarla. ¿Cuántos me escucharon? La Biblia dice que nadie podrá ser salvo por sus obras, sino por gracia de Dios en Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y que aún esta fe no es de nosotros. Lo primero que vamos a identificar es que esta fe con que le estamos creyendo no es de nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Ahí dice la Biblia en la carta a los Efesios, sino que es don de Dios. ¿Qué significa esto? Que es un regalo de Dios. Yo sé por qué tú estás aquí. Sin embargo, para llevarte a reflexionar, voy a generar la pregunta: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué has venido un domingo en la mañana a la iglesia donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque crees en Él. Porque crees que existe un Dios. Porque crees que Él puede hablarte algo favorable a tu vida. Porque crees que Él es digno de que tú vengas a adorarle y a cantarle una alabanza, levantando tu alma, tu corazón y tus manos a Él. Porque crees que Dios existe. ¿Sabes qué? Buenas noticias. Es un síntoma claro de que la gracia de Jesucristo te ha alcanzado. Es un síntoma claro de que Él puso algo en tu mente y corazón que te empuja hacia Él, que te hace caminar hacia donde Él puede estar, o a lo que te puede acercar a Él. ¿Cuántos entienden? ¿Ok? Entonces ya la fe, que es donde Dios, está en ti. Antes de seguir, aclaro lo siguiente: no es mi fe. Nosotros decimos, para entender, con mi fe te alcanzaré, pero no es mi fe. Si fuese mi fe, fuese imperfecta. Es la fe que Cristo puso en mí. Es la medida y la semilla de fe que Cristo puso en mí y que Cristo puso en ti. ¿Sabes que hoy yo no creo en Jesucristo porque yo soy sabio? Yo no creo en Jesucristo porque yo soy más inteligente que otros. ¿Sabías eso? Por eso toda la gloria es de Él. No vamos a merecer nosotros nunca nada de gloria. Porque si hoy yo creo en Cristo, es porque su amor y gracia me alcanzó y colocó en mi corazón una medida de fe para abrir mis ojos hacia Él. Hasta por eso yo hoy lo adoro, le reconozco, le sirvo, le amo. Porque yo estoy seguro que si el Señor quitara esa fe de mi corazón, le diera la espalda.
pero es el oído. Dice la Biblia, el autor, el creador de la fe, pero dice el autor y el consumador de la fe. Así que esto me llena de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que como humano en el camino yo me pudiera deslizar y caer, pero el que me puso la fe para arrancar dijo que es el que me puso la fe para consumar y terminar. Consumar es sinónimo de completar la obra. ¿Cuántos entienden? Consumar es sinónimo de llevar a feliz término el propósito, la obra en nosotros. También lo dice de otra forma en la carta a los Filipenses capítulo 1 y verso 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que ánimo, tú que estás desanimada, tú que estás desanimado, tú que tienes temor de ti misma, que tienes temor de ti mismo diciendo: Señor, ¿será que no voy a poder seguir? ¿Será que voy a desfallecer y voy a caer? Ánimo, Jesucristo es el que te dio la fe con la que hoy le crees, y Jesucristo es el que la va a consumar. Pero solamente ánimo, agárrate de Él, creyendo que la medida de fe y esa semilla hermosa que se llama fe nos la regaló el Señor. Amén. Por eso déles la gloria. Nunca son las obras las que van a salvar al ser humano. Hoy hay muchos seres humanos tratando de alcanzar gracia delante de Dios por sus obras. Les digo lo siguiente: hay una gran cantidad, por ejemplo, de artistas famosos. Han alcanzado la fama, han alcanzado las riquezas. Muchos de ellos por medio de acuerdos con Satanás, pactos satánicos, pactos a través de brujerías, de magia negra, de hechicería, acuerdos con el enemigo para servirle, muchos de ellos. Sin embargo, estando en esa condición, ellos saben que hay un Dios. Y muchos de ellos hoy están direccionando partes de sus fortunas a obras de beneficencia. El que no entiende la profundidad de Dios y de la Escritura y eso que Dios nos enseña, dice: ¿será que es alguien bueno? Pero no. Es el síntoma de alguien que su conciencia le está carcomiendo porque sabe lo que ha hecho y piensa que haciendo una obra de caridad va a tranquilizar su conciencia y el peso de su culpa se va a disminuir y quizás vaya a ser perdonado una parte. Y con dinero piensan comprar el perdón y el favor de Dios. Pero ojalá un día ellos entiendan lo que por gracia de Dios nosotros hemos entendido. Repito, no por nosotros, por gracia de Dios. Y gracia de Dios significa regalo inmerecido. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo no me lo merecía. Y hoy Él sigue cada mañana en mi vida y yo no me lo merezco. Pero Él lo hace por su amor y gracia. Igual lo hace contigo. Entonces, cuando el ser humano cree en esa gracia y en ese amor de corazón, inmediatamente ocurre en su persona espiritual lo que Cristo denominó el nuevo nacimiento. El ser humano nace, el Espíritu Santo dentro de él, y comienza su vida a ser movida por ese Espíritu Santo. Comienza a ser transformada por ese Espíritu Santo. Y comienza esa vida a obedecer a Dios por la guía de ese Espíritu Santo. Y esto es sin lugar a dudas y además bíblicamente indefectible. Todo cristiano verdadero en su vida va a tener obras, porque las obras demuestran de qué está hecho el árbol, dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: muchos me dicen Señor, Señor, pero no todos entrarán al reino de los cielos,
sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por sus frutos les conoceréis. ¿Por qué les conoceréis? Por su fruto. Pero aquí hay un punto importante. Ignorando esto, a veces queremos obrar para tener fruto y aceptación. Y estamos comenzando mal. Esto es igual a religión. Por eso hay seres humanos que comienzan a caminar con Cristo en el Evangelio y luego se sienten cargados y sienten deseos de volver atrás. Porque realmente no se están dejando llevar por su gracia, que es el río de su Espíritu Santo llevándole, sino que quiere hacer obras que está entendiendo que hacen los cristianos para sentirse que es cristiano. Espero que me puedan entender. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, como un día vino Saulo, y cuando lo comprendió y sus ojos espirituales fueron abiertos, él no dijo, ok, voy a obrar esto que hacen los cristianos. Él dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Yo no sé si ven la diferencia. No es lo mismo decir, voy a obrar esto, que decir, Señor, aquí estoy rendido a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Haz tu voluntad en mi vida, guíame tú. Porque estoy viniendo a la fuente, que es Jesucristo. Así que ningún ser humano que se llame cristiano y no tenga frutos dignos de arrepentimiento, realmente es cristiano. Muchos religiosos venían a Juan el Bautista a bautizarse. El Espíritu Santo en el profeta Juan les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y escuchen esto, cuerda de víboras, así les dijo. Y siguió diciéndoles, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les estaba él diciendo? No es guardar un mandamiento religioso, es llevar el corazón a arrepentirse delante de Dios, a rendirse delante de Dios. Eso es lo que va a garantizar que el cristiano esté sellado con la salvación, con el Espíritu Santo de la salvación. Y cuando ese Espíritu Santo está allí, así te intenten detener, nadie lo podrá hacer, porque una luz, dijo Cristo, nunca se enciende y se esconde. Esa luz que se encendió va a alumbrar. Así la intenten tapar. Si te meten en lo oscuro de una cárcel, en lo oscuro de esa cárcel el Espíritu Santo te va a hablar. Escribirás cartas como Pablo, como Juan cuando escribió el Apocalipsis en esa isla. Harás algo que no se va a poder tapar y Dios se va a encargar de que ese algo salga y le llegue a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios se cumple y que si la luz de Cristo se encendió realmente en nuestra vida, va a alumbrar, ¿ok? Nadie lo va a tapar. Pero creo necesario explicar esto. Es un equilibrio de la sana doctrina que Dios nos dejó explícitamente detallado en las cartas del apóstol Juan. No solamente en el Evangelio según San Juan, sino en las cartas. Es muy importante leer para ver acerca de esto. Si ustedes quieren conocer acerca del equilibrio de los que dicen ser cristianos y no lo son, de los que dicen yo te voy a mostrar ser cristiano por mis obras, de los que dicen yo soy cristiano por las obras que hago, todo ese equilibrio ahí el Señor no los dejó. De los que andan pecando y dicen yo soy cristiano porque aunque yo ahorita esté en pecado, el propósito de Dios se cumple en mi vida porque soy predestinado. Cuidado con esto. Allí dice, por ejemplo, que los que practican el pecado no son hijos de Dios, porque los que son hijos de Dios tienen la simiente dentro de ellos, es el Espíritu Santo. Y como tienen la simiente dentro de ellos, no pueden pecar. No pueden. Por más que en algún momento deslicen, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a recapacitar y a retomar el camino. ¿Cuántos lo entienden? Amén, ok. Pero sí, vamos ahora a llegar al punto que vamos hoy a desarrollar. Pero sí,
el Espíritu Santo me dijo claramente que te hablara. Tú te preguntas, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Tú que le has dicho al Señor, Señor, auméntame la fe. Yo le he dicho en mis oraciones, Señor, ayúdame a creerte. Ayúdame a poner a un lado mi razonamiento. Señor, yo siento que te creo, pero cuando veo las situaciones, tantas cosas difíciles que persisten, no sé, siento que quizás estoy dudando y no quiero verme delante de ti como un incrédulo. Ayúdame a creerte, Señor, ayúdame a confiar en ti. ¿Cuántos han vivido eso en algún momento en sus oraciones? Y los apóstoles, no crean que somos nosotros solamente. Los apóstoles le pidieron a Jesús, le hicieron una oración como esta. Y vamos al Evangelio según San Lucas. Punto número 1, Señor, aumentanos la fe. Evangelio según San Lucas, capítulo 17 y verso 4. Perdón, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Los que conocen poco de esto, de esta era del siglo que vivimos, los que conocen poco de si quieres tener gloria con Cristo, debes saber que vas a padecer también con Cristo. La mayoría, todos quieren ser apóstoles y profetas. Ahorita hay un virus de apostolitis y profetitis. Ya casi nadie quiere ser pastor, ya casi nadie quiere ser maestro cuidando las ovejitas, ya casi nadie quiere ser evangelista e ir al bus, al hospital, a la cárcel. Ahora la mayoría quieren ser apóstoles y profetas. Pero cuando alguno de los 12 les preguntó, les dijo a Jesús que ellos querían estar a la diestra de Él, Jesús les dijo, ¿ustedes están preparados para ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizados? En pocas palabras, ¿ustedes están dispuestos a sacrificarse así como yo me voy a sacrificar? Así que hoy, no entendiendo eso, sino que ese nombre les va a poner en la fama, y quizás de esta manera la gente les va a seguir más fácilmente. Esto pasa, entre otras cosas. Pero quiero decirte que según el punto de vida de Cristo, mi Señor y Salvador, mi Rey precioso, el más pequeño en el reino de los cielos, para Él es el más grande. Así que nosotros los cristianos, que estamos pendientes de su voluntad y no la nuestra, no estamos buscando grandeza, estamos buscando serle obediente. Ser contado aunque sea como un chiquitico delante de Él. Porque aún el más chiquitico delante de Él, para Él, es uno de los más grandes. Pero estos apóstoles vivieron esto que tú y yo hemos vivido. Lo que quiero decirte es que hombres de fe, que Dios luego siguió utilizando, y por ejemplo, era tanta la multitud que no les daba tiempo a orar por todos, y partes de su ropa sacaban a donde ponían los enfermos y el Espíritu Santo de Dios los sanaba. No eran las prendas de su ropa, no era un ritual, era la unción de Dios que estaba con ellos, respaldándolos. Su sombra, cuando caminaban, el Espíritu Santo, para demostrar que lo estaba haciendo con ese representante de Él en la tierra, con su sombra sanaba a muchos enfermos. Pero cuando veían la sombra, ¿de quién era la sombra? De Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? Predicaba a Jesucristo. Y Pedro decía, no ha sido por nosotros es que este hombre en la entrada del templo llamado La Hermosa ha sido salvo, es por Jesucristo el que ustedes sacrificaron. O sea, ellos estaban dando gloria a Cristo, ellos estaban testificando que era Cristo, y por eso el Espíritu Santo en ellos hacía estas cosas. Esos mismos hombres de fe vivieron este momento que vamos a leer. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
¿Cuántos le han pedido al Señor que les aumente la fe? Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Amén. Si tu medida de fe es tan pequeñita como un grano de mostaza, la respuesta de Cristo es: di a este monte. Yo quiero que se enfoquen en esto, en la respuesta que Cristo le da a aquellos que quieren y le piden que les aumente la fe. Di a este monte que se mueva y se moverá. En pocas palabras, Jesús le dijo: obra con esa pequeña medida de fe que crees tener. Si crees, me estás diciendo auméntame la fe, es porque estás reconociendo que tienes fe, pero que la tienes bajita. Por eso la petición, auméntala. Ellos no le están pidiendo dame fe que no tengo. Ellos le están diciendo auméntame la fe que tengo. Entonces ellos han identificado que creen en Él, pero sienten que creen poquito y quieren creerle más. Jesús le dice, cuando ellos le piden que les aumente la fe, accionen esa pequeña medida. La respuesta del aumento de la fe es: accionen esa pequeña medida. Obra con la pequeña medida de fe que crees tener. Yo digo crees tener porque tú crees que es pequeña, pero como es la fe que Cristo puso en ti, finalmente no es pequeña, es la necesaria. No sé si me entienden. Cristo no se equivoca y Cristo pone en ti la medida que necesitas para obedecer sus instrucciones. Es igual a cuando Jesús nos entrega el talento. Jesús nos entrega el talento. Pero ¿quién multiplica los talentos? ¿Jesús o el discípulo a quien se le han entregado? A ver, ¿quién lo multiplica? El discípulo. Ahí hay los tres ejemplos. Uno, Cristo le da 5 talentos. Otro, Cristo le da 2 talentos. Y al otro le da Cristo 1 talento. A los 3, según su, ¿qué dice la palabra? Según su capacidad, lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú crees que no eres capaz de hacerlo, pero Dios sí cree que eres capaz de hacerlo. Moisés, te voy a llevar para levantar a mi pueblo. No, si yo soy tartamudo. Jeremías, te voy a poner sobre naciones para que profetices mi nombre. No, si yo soy niño. Gedeón, te voy a levantar como un líder para rescatar a mi pueblo. No, si yo soy el más pequeño de mi casa. Yo no sé si lo ven, pero yo me veo en Moisés, en Gedeón, en Jeremías y en muchos más me veo. El Señor llamándome y diciendo yo pastor, yo maestro, yo predicando tu palabra. Vértale. Así te vas a ver tú. Pero Cristo te ve como Él te creó, como Él sabe a dónde te va a llevar. Él te ve así y Él te llama así. Entonces Él nos entrega los talentos, conociéndonos bien, porque Él nos creó, dándonos a cada uno conforme a la capacidad. Pero de ahí en adelante Él entrega el talento y lo deja bajo nuestra responsabilidad, bajo la responsabilidad de nuestro libre albedrío. Notemos que de los 3, 2 de ellos decidieron personalmente comenzar a multiplicar el talento, comenzar a ponerlo a trabajar. Pero el otro también decidió particularmente esconderlo. Y ahí no estaba Cristo diciéndole: epa, te lo di para que lo sacaras. No, Cristo dejó tranquilo a los que decidieron sacarlo, y Cristo dejó tranquilo al que decidió esconderlo. Solo que un día los 3 iban a estar delante de Él y los 3 se iban a dar cuenta. ¿Ok? Entonces,
Cristo le está diciendo a los apóstoles, Cristo está respondiendo a su petición: Señor, auméntame la fe. Y Cristo nos dice: obra con esa medida de fe que te di. No esperes sentado orando que yo te la aumente. La fórmula que he creado para que la aumentes es obedeciendo lo que te he dicho que hagas. Es asumiendo el llamado que te he dado en la tierra. Es accionando. Allí yo voy a aumentar tu fe. ¿Cuántos lo ven? Ok. Punto número 2. Cristo nos dice a los que le estamos pidiendo que aumente nuestra fe: obra con esta pequeña medida de fe. Vamos a ver Marcos capítulo 9. Nos ubicamos en el verso 14. Marcos capítulo 9, verso 14, dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice Jesús. Hagamos una pausa y analicemos la lectura. ¿A quién Jesús está llamando incrédulos? A sus discípulos, que eran apóstoles. Cristo les había llamado, les había dado una medida de fe. Ellos habían visto a Cristo haciendo milagros. Ellos habían visto que por medio de ellos también ocurrían milagros. Pero ahora, frente a un reto espiritual, ellos se sienten que no son capaces. Ellos se sienten que no pueden. Y la acción de Jesucristo, su manera de reaccionar, me deja claro que ellos reaccionaron injustamente. O sea, cuando Cristo les regaña y les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Porque el tema es que Dios quiere estar con los que creen que Él existe. La Biblia dice: con los que creen que Él le hay. Dios quiere estar allí donde se le cree. Y a veces a Dios le toca estar por gracia y misericordia donde a veces se le cree y a veces no. Yo no sé cuántos lo entienden. Cristo estaba con ellos, los había tomado para que estuviesen a su lado. Pero Él dice: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos y estar con ustedes? Pues sabe que es difícil que tú estés en tu casa y en tu misma casa no crean en ti. Que tú estés con tus seres queridos y tus propios seres queridos no crean en ti. Eso es difícil. Y te voy a decir esto: si tú has vivido eso,
Yo también lo he vivido y Cristo también lo vivió. Todos los discípulos de Cristo en alguna etapa de nuestra vida cristiana lo vivimos. Especialmente mucho más cuando comenzamos a creer en Cristo. Pero Cristo lo vivió también. Los hermanos de Jesús no creían en Él. No creían en Él, dice la Escritura, sus propios hermanos. Entonces, la reacción de Cristo me hace entender claramente que ellos tenían que creer, que Cristo les había dotado para creer, que Cristo les había dado lo necesario para echar fuera al demonio. Si no, Él no los regaña, porque sería regañarlos injustamente. Yo no sé cuántos me entienden. Si no, Él les dice, ok, está bien, lo que pasa es que ellos no están capacitados para eso, me disculpo, discípulos tranquilos, me voy a encargar yo. No, pero no fue así. Jesús les reprende con unas palabras duras, precisamente porque ya ellos habían recibido esa medida de fe, pero la estaban escondiendo. No estaban decidiendo creer, no estaban decidiendo ir adelante. Pedro le había dicho, cuando ellos creyeron que era un fantasma sobre las aguas, y él les dijo, no teman, no soy ningún fantasma, soy yo. Tremendo. Pedro le había dicho, si eres tú, entonces manda que yo también camine. Y Jesús le dice, bueno, ven pues, camina. Y Jesús se sale de la barca, Pedro se sale de la barca y comienza a caminar. Comienza a caminar sobre las aguas. Si Cristo le dice, ven, camina, es porque Cristo sabe que le había puesto en su corazón la fe necesaria para creer que podía caminar. Pero eso era algo sobrenatural. Tremendo. No es fácil. Yo no lo recuerdo ahora señalando a Pedro. Yo lo recuerdo ahora pidiéndole al Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a creer cuando estoy caminando sobre las aguas, en el medio del camino, cuando vea las olas, ayúdame a mantenerme creyendo, Señor, porque ahí es donde está el detalle. Cuando comenzamos a caminar con Cristo y al principio todo se ve bien, me imagino a Pedro, wow, lo estoy haciendo sobre las aguas y dando pasos. Pero de repente en medio del camino se nos vienen los problemas encima que representan esas olas. Las deudas, los cobradores, las enfermedades, los pleitos, los robos, los problemas encima que ustedes y yo sabemos. Se vienen esos problemas encima, pero ya va, la misma promesa de Cristo está vigente. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Ahí está la promesa, aunque estén las olas. Y bueno, ya sabemos que Pedro dejó de mirar al que le había comenzado a dar fe para creer y el que la podía consumar para que llegase allá. Dejó de mirar a él y comenzó a ver la situación y se comenzó a hundir. ¿Qué hundía a Pedro? Que él no era capaz de eso y Cristo lo envió a hacer algo que él no era capaz. Que Cristo era infiel a su promesa. No. Ninguna de las dos. Cristo le llamó porque él sabía lo que había puesto en Pedro. Cristo sabía que, Cristo creía en Pedro. Cristo sabía que Pedro lo podía hacer con la medida de fe que le había dado. Hunde a Pedro decidir él creerle más a su temor que a la fe. Oído, en tu corazón y el mío hay dos cosas al mismo tiempo: la fe que Cristo te dio y el temor del razonamiento, ¿ok? Y este es un reto tremendo que nosotros debemos vivir a diario. El temor y la fe, ¿a quién le vamos a creer? Así que a Pedro lo comenzó a hundir fue decidir él creer más en lo razonable y el temor que en lo que Cristo le había dicho que hiciera y le había dado. Sin embargo, buena noticia. Cuando nos encontramos en esa condición, que creo sin temor a equivocarme, todos pasamos por el punto de Pedro. Todos pasamos con que comenzamos bien y luego nos estamos hundiendo. Sin embargo, Cristo no le da la espalda a Pedro. Pedro, con esa poquita de fe que está escondiendo por su temor, hundiéndose por su temor, sin embargo la fe grita, ayúdame, Señor. Y Cristo extiende su mano, lo agarra y no deja que se hunda y lo levanta.
Buena noticia, Cristo no va a dejar que nos hundamos. Cristo nos va a levantar y nos va a ayudar a seguir adelante. Pero que esto nos sirva de enseñanza. Que esto nos sirva de enseñanza, ¿ok? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Cualquier apóstol o discípulo ve al muchacho haciendo todo eso y sale corriendo. He escuchado hermanos amados en Cristo que cuando los llaman para que vaya a reprender un demonio, dicen: no, a mí no, llamen a otro. Por amor a ellos no voy a decir el nombre, pero ellos saben. No, a mí no, llamen a otro. Oigan cómo grita ese demonio. Y quizás muchos salgan corriendo, pero Cristo estaba allí y Cristo sabía lo que en él había y lo que tenía que hacer. Así que se mantuvo, ¿ok? Pero la manifestación ocurrió. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo no sé si entienden. Pero aquí vuelve Jesús a enseñarnos que no depende de Él. Es decir, que si es por Él, Él lo hace. Él lo hizo en nosotros. Depende de que el padre del muchacho decida creer y se mantenga creyendo. ¿Cuántos lo ven? Si puedes creer, le dice Jesús, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Yo me identifico con él. Creo que muchos de nosotros hemos estado en ese punto. Yo creo que tú eres Cristo. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Yo creo que tú eres quien me ha perdonado tomando mi lugar en la cruz. Yo creo que tú eres quien me ha salvado. Pero ayuda a mi incredulidad. El padre del muchacho le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, este hombre está expresando lo que tú y yo vivimos a diario. De repente estamos creyendo y decimos: no importa lo duro que se vea, Cristo prometió y nos va a dar la victoria. Sé que vamos a salir de esto. Y de repente el alma agarra un bajón, comienza a razonar y decimos: Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No vamos a poder. No vamos a poder. ¿Cuántos se han visto en eso? De repente en un momento creyendo y de repente en un momento temiendo. Ahí están las dos voces, la del Espíritu y la de la carne. Dicen Gálatas, ellas se oponen entre sí para que no hagamos la voluntad de Dios. Ahí están las dos voces. Pero identificando estas dos voces, identificando la posición de nuestro Rey precioso, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, identificando qué es lo que espera Él de nosotros, eso me da mi firmeza para saberme lanzar mañana. Yo no sé cuántos me entienden, pero mañana cuando yo vea las dos voces, yo voy a decir: Cristo permitió esta situación delante de mí, sabiendo que Él había puesto en mí lo que necesitaba para creer que lo iba a vencer. ¿Cuántos entienden? Cristo me llamó con un propósito y puso una medida de fe en mí, sabiendo que estas cosas que se me iban a presentar, yo iba a creer y Él en mí las iba a vencer. Dáselo a Él, dáselo con fuerza. Cristo se lo merece. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios. Tuya es la gloria, Señor. Gracias. Entonces, comprendiendo mi posición, la posición de Cristo y de lo que Él nos ha dado, estoy un poquito más ejercitado para saber qué tengo que hacer. Cuando las dos voces estén en ti, recuerda, Él te dio una medida de fe suficiente para los retos que Él va a permitir que pasen en tu vida. Un ser humano lo diría así, pero redireccionando a que la gloria no es de nosotros nunca, sino de Dios. Pero un ser humano lo diría parecido así: estamos hechos del tamaño de las situaciones que se nos vayan a presentar.
Y no es que nosotros decidimos ser de ese tamaño, es que Cristo nos ha dado la capacidad para enfrentar esas situaciones. Amén. Ok. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y fíjense ustedes, aquí llegamos al punto de lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué aumenta mi fe? Señor, auméntame la fe. Y el Señor respondiéndome: ¿qué es lo que aumenta mi fe? El Señor diciéndome: yo no te voy a aumentar la fe por tu oración, yo te voy a aumentar la fe por tu obediencia. ¿Cuántos me escucharon? El Señor una y otra vez, en las diferentes circunstancias mostradas en la Biblia, diciéndonos, repito, no te voy a aumentar la fe porque me lo estás pidiendo, te voy a aumentar la fe cuando decidas obedecerme. ¿Me escucharon? Fíjense, ahí termina el verso 29 clave. Y les dijo, aquí viene la respuesta: ¿por qué nosotros no pudimos? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sabías tú que orar es obedecer? ¿Quién fue el que dijo: orad y velad para que no entréis en tentación? Porque el espíritu que te he dado está dispuesto, pero tu carne, que también vive en ti, es débil. ¿Quién fue el que dijo así impositivamente: orad y velad? Cristo. Entonces, cuando yo oro, ¿qué estoy haciendo? Obedeciendo. Cuando yo obedezco a Cristo, mi fe se aumenta. Hermano, esto es un tesoro del reino de los cielos. Llévatelo en tu corazón y guárdalo y vívelo. Le doy gracias al Señor que me lo entregó. Esto no lo sé yo, nunca lo hubiese sabido si no es por la gracia de Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Qué va a aumentar tu fe y la mía hasta hacerla muy grande si fuese necesario? Obedecer a Cristo, rendirnos a Cristo. Mientras más rendidos a Él estemos, mayor será nuestra fe. Mientras más le obedezcamos sus instrucciones, mayor será nuestra fe. Fíjate, desobedecer a Cristo es obedecer nuestro criterio. Desobedecer a Cristo es obedecer nuestra carne. Esto apaga la fe, agazapa, la tapa, la va enmudeciendo la fe. Pero obedecer a Cristo es golpear nuestro cuerpo, es ponerlo en sacrificio vivo, que dice la palabra, es ponerlo en obediencia. Yo quiero hacer esto, pero Cristo me dice que debo hacer esto. No sé cuántos me entienden. Yo deseo hacer esto, pero Cristo me enseña que debo hacer esto. ¿Cuántos me entienden? Cuando yo me niego a lo que yo deseo y le doy el frente a lo que Cristo me dice, estoy viviendo el principio del reino de los cielos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. ¿Cuántos lo ven? ¿Ok? Si queremos ser hombres y mujeres de fe, si queremos ser hombres y mujeres hijos de Dios, que seamos conocidos por lo que Dios hace en nuestras vidas, que tengamos una salvación asegurada en el cielo, ¿qué hay que hacer? Obedecer a Dios, y eso aumentará nuestra fe. Aunque más preciosa que el oro, nuestra fe se va a probar con el fuego. Nuestra fe se va a probar con las pruebas, valga la redundancia. Se va a probar con el fuego de las pruebas. Recuerda, el fuego de las pruebas no es para detenerte en Cristo y decirte:
estás capacitada o capacitado para vencer algunas cosas, pero esta no. Identifiquemos. Así sea un gigante, así sean unos muros que rodeen Jericó, así sea un mar enfrente, si tú crees en Él, levanta la vara, que Dios va a hacer lo imposible. Él va a abrir el mar, Él va a hacer caer los muros, Él va a secar el Jordán, Él lo va a hacer, pero solamente espera de alguien que crea. Moisés se ve allí, recuerden, Señor, Señor, clamando, ahí vienen y aquí está el mar, ¿qué hacemos? Dios le dice lo mismo que Cristo dice a los discípulos: con la medida que te di, acciona, obedece. Yo te di una vara y yo te dije que iba a estar contigo con mano fuerte. Obedece, háblale a ese mar que yo lo voy a partir en dos. ¿Quién parte el mar en dos? Ningún ser humano, jamás, nunca. Lo hace Dios, pero Dios no lo quiere hacer solo. Dios lo quiere hacer a tu voz porque eres su hijo y su hija y lo representas en la tierra. Dios lo quiere hacer en el nombre. Cuando un hijo se para y dice: en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, te caes y te abres, María, y te abres para que su pueblo pase. A ti la gloria, Señor. Entonces, cuando tú dices en el nombre de Jesucristo, queda libre, queda sano en el nombre de Jesucristo. Él pagó mis deudas por Él fueron saldadas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que el Señor llegue a la viuda y le multiplique el aceite para que todo sea saldado. Es cuestión de tiempo. Esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Es cuestión de tiempo. Confiemos sin titubear, sin dudar. Obedezcamos, porque eso va a aumentar nuestra fe cuando veamos al Señor obrando. ¿Y qué es el ayuno? Este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, ellos necesitaban tener más firmeza en su confianza, tener más firmeza en su identidad de hijos de Dios, de que el Hijo de Dios espiritualmente recibe un anillo del Padre que está en el trono en las alturas, de autoridad de hijo en la tierra. No sé cuántos van conmigo, pero eso representa eso. Y teniendo esa firme confianza, se paran y el diablo trata de hacer un espectáculo. El diablo trata de gritar y atemorizarte. Pero el que sabe dónde está parado y quién está con él se queda firme y dice: simplemente te tienes que ir. En el nombre de Jesucristo te mando, sal fuera. Y tiene que irse. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10: he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Pero ellos necesitaban alimentar la confianza, alimentar la identidad que en Cristo tenemos, la firmeza. ¿Y qué les dice Cristo? Oren y ayunen. Te comparto una ventanita del corazón del pastor. ¿Sabías tú cuáles son las dos convocatorias congregacionales a las cuales menos pueblo asiste en Monte de Santidad? Esto lo voy a decir para reflexión, para enseñanza y con mucha tristeza. Pero los hombres y mujeres de Dios que quieren que Dios les aumente la fe, Cristo les dice: oren y ayunen. Las dos convocatorias que menos son concurridas son los servicios de adoración y oración los días jueves y los tercer sábado de cada mes de ayuno congregacional. Es a donde menos gente viene. Y el cristiano consciente, el que conoce a Dios y sabe que depende de Él y que aún la fe que le ha puesto Dios depende de Él, nadie le tiene que decir: ven a ayunar.
porque si no, no te pongo a ministrar. Ven a ayunar, porque si no, no te pongo a enseñar. Ven a adorar y a orar, porque si no, no, nadie le tiene que decir. Yo quiero venir. Señor, auméntame la fe. Ahí está un espacio para que ores y me adores. Ahí está un espacio para que ayunes. Y aclaro, el único ayuno que nosotros debemos hacer no es ese. Nosotros debemos tener ayunos secretos, personales, que en secreto con el Padre hacemos, como dice su palabra. El que busca a su Padre en lo secreto, Él le va a recompensar en público. Ese es el ayuno congregacional, donde nos venimos todos juntos. Pero semana a semana, tú y yo deberíamos ayunar. Tú y yo deberíamos orar. ¿Qué le mantenía? Porque tú puedes, cuando yo te lance esta pregunta, tú puedes decir, bueno, pero es que Él es Dios, Jesús es Dios. Ya va. Jesús en la tierra fue Dios, pero también fue hombre. Jesús también comió, Jesús también durmió, Jesús también lloró y sintió tristeza. Jesús sintió angustia, tristeza y miedo cuando estaba en Getsemaní por ser reclutado. Jesús sintió todo lo que tú y yo como seres humanos sentimos. Pero ¿qué le dio a Él la firmeza? Día a día en los retos que se presentaban delante de ellos. La Biblia describe a un Jesús que siendo muy temprano de mañana se levantaba y lo primero que hacía era orar a Dios. Tenía un tiempo de oración con el Padre. La Biblia describe a un Jesús que ayunó 40 días. Describe a un Jesús que se presentaban situaciones como la de Lázaro y ahí delante de todo el mundo levantó una oración a Dios. Describe a un Jesús en Juan capítulo 17 haciendo una oración por sus discípulos y todos los que íbamos a creer en Él, hablando con el Padre. No describe a un Jesús decretando, proclamando, y yo decreto, y yo proclamo, y yo describo, y tal, y apostolitis. No. Describe a un Jesús humilde, sencillo, demostrando con su actitud que dependía del respaldo del Padre. No sé cuántos lo entienden. Si ese es Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Hermanos, le decimos al Señor, aumentanos la fe. Hoy sin complicaciones, clarito el Señor nos dice, obedéceme y tu fe se va a perfeccionar, tu fe se va a aumentar. Aquí Él les dice una de las obediencias importantes, la oración y el ayuno. ¿Cuántos vamos a ser hombres y mujeres de oración y ayuno para la gloria del Señor, para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas? Punto número 3 y último punto. Las obras de la obediencia aumentan y perfeccionan tu fe. Y hago un recuerdo para que no creen que estoy cambiando el mensaje. Comencé diciendo que las obras no salvan a nadie, que nos salva la gracia de Jesucristo por medio de nuestra fe en Él. Pero cuando llegamos al punto de pedirle a Jesucristo que aumente nuestra fe, Jesucristo responde, las obras de la obediencia son las que aumentarán tu fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Yo quiero tener más fe. Bueno, Jesús nos está llamando a obedecer. Libro de Santiago capítulo 2 de nuevo. Pero ahora vamos a leer el contexto. Contexto precioso. Desde el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz,
calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? El cristianismo no es simplemente visitas a una iglesia y hablar de Cristo. El cristianismo es verbo. Verbo es acción. La Biblia dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El cristianismo es acción. Cuando yo creo de corazón en Cristo, a diario el Espíritu Santo me va a conmover a hacer cosas. Y esas cosas son frutos del Espíritu Santo. Son frutos que van a ser de benevolencia, de amor, de paciencia, de mansedumbre, de paz, de perdón, de justicia. Van a ser esos frutos. Es triste ver como un hermano que tiene con qué mira a otro que no tiene, que está padeciendo, que tiene necesidad, que lo están ahogando las deudas, que necesita su ayuda, y simplemente se hace de la vista gorda diciendo que asuma él su responsabilidad, no sabiendo que este hermano que hoy tiene con qué, un día estuvo en la misma posición y otros fueron generosos con él. Qué triste es cuando dicen: Dios te bendiga y te provee y te ayude, pero ni siquiera un caramelito. Yo cuando menos tengo doy aunque sea un caramelito. El Señor me provee y me ayude siempre. Pero qué bendición es con una acción en nuestras manos entregar. Eso es verbo, eso es acción. Y junto a eso decir: Cristo es el que te lo trae, el Señor te bendiga y te ayude a seguir adelante. Diciéndole: ven acá, vamos a orar, quiero orar contigo por esa situación que tienes, vamos a orar. Eso es una acción. Más que decirle: Dios te bendiga y me voy. Entre mi ropa tengo una camisa que te puede servir, tengo un pantalón que te puede servir, yo te lo quiero compartir, toma, que te quede bien, que lo disfrutéis. Tengo unos zapatos, ¿qué talla soy? Que son como la talla tuya, y yo te puedo compartir los que tengo. Esto es acción, hermanos. Pero hay una enfermedad espiritual a la que nuestro pastor Orlando, mi pastor precioso Orlando, llamó los devotos de Sandame. ¿Saben ustedes que hay un ídolo que se llama Sandame? No hemos visto cómo es la estatua, pero generalmente va escondido en los corazones. Son devotos de Sandame porque ellos siempre esperan que les den. Ellos son siempre víctimas. Siempre quieren que les den a ellos. Que me den, que me ayuden, que la iglesia me dé, que me ayude, que el hermano me dé, me ayude. Y decía mi pastor Orlando: y son enemigos de Santome. Enemigos de Santome. Porque nunca quiere decir: tome, hermano, una semillita para su necesidad. Tome, hermano, una semillita para ayudarle. Tome, hermano, una pequeña bendición de lo poco que tengo. Aquí tiene una semillita. Qué hermoso es compartir. Qué hermoso es poder dar algo de lo que tenemos. Dejar una huella en un corazón. Dejar una huella en una mente que piense, a pesar de sus necesidades, de lo que Dios le ha puesto en la mano, comparte conmigo. Eso es un ejemplo de ser cristiano. Vivir a Cristo, no hablarlo, vivir a Cristo. Dáselo a Él se lo merece. A ti la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre precioso. El Rey de los generosos es nuestro Rey Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial, el Rey de los generosos. Aquel que a una multitud de 5,000 no le preocupa para nada alimentar. Aquel que a una viuda que se va a morir de hambre no le preocupa nada enviar a un profeta para que traerle provisión. Aquel que no le preocupa nada hacer llover maná del cielo en medio de un desierto para sostener el hambre de su pueblo. Ese es el Rey generoso. ¿Cuántos lo ven a Él como generoso? Entonces el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A veces el pueblo cristiano no está buscando
entender la palabra para ser más generoso. Está buscando argumentos en la palabra para retener y no dar más. El diezmo es de la ley. Guarandingas, mentiras del diablo. La Biblia enseña del diezmo desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Abel, descendiente de Noé, de los tiempos de Jacob, 600 años antes de haberle dado Dios la ley a Moisés, los hombres de Dios estaban diezmando. Estaba Abraham 600 años antes, regresando con un botín. Eso es una historia de redención. Tengo una enseñanza que estoy apasionado, estoy loco que llegue el domingo, que Dios me diga este es el momento. Una enseñanza que el Espíritu Santo hace semanas me ministró. Una historia de redención titulé. Pero allí estaba Lot siendo oprimido. Los agarraron otros reyes, a los de Sodoma y Gomorra, y se los llevaron. Y Abraham armó de los siervos que Dios les había multiplicado en su mano, y vino, los rescató. Y cuando vino con el botín, le apareció enfrente un sacerdote que no tiene principio ni fin de días, dice la palabra. Un sacerdote que se llama en la Biblia Melquisedec. Un sacerdote que cuando se encontró con Abraham, Abraham le entregó los diezmos, y el sacerdote, dice la Biblia, levantó en una mano pan y en la otra mano vino. Pan y vino. Cuando tú revisas la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente vas a encontrar 2 sumos sacerdotes que levantan pan y vino. Y solamente lo vas a encontrar 2 veces porque son el mismo. Y es Jesucristo sentado en la Santa Cena con los discípulos, y es Melquisedec profetizando: yo soy Jesucristo y viene el tiempo donde daré mi cuerpo y daré mi sangre por ti y por tu pueblo. Solamente 2. Vas a ver la historia de los sacerdotes, del sacerdocio levítico, lo puedes leer. Ofrecieron animales, ofrecieron todo, pero nunca ninguno se le dio la autoridad por Dios para levantar pan y vino. Solamente Melquisedec, que representaba en aquel tiempo a Jesucristo, y él lo estaba profetizando: va a venir el tiempo de esta cena con este pan y este vino, en el momento que Abraham le está entregando los diezmos. Pero este es un ejemplo entre mil. Cristianos buscando excusas para no obedecer a Dios. Cristianos buscando excusas para no hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto luego están sus vidas sufriendo las consecuencias. Qué lindo son aquellos cristianos que buscan excusas para obedecer a Dios. Señor, enséñame, yo te quiero obedecer. Señor, enséñame, yo quiero vivir tu palabra, yo quiero ser obediente a ti. Que tu corazón pueda mirar mi vida y decir: este es mi hijo o mi hija, yo tengo complacencia en él. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. ¿Quién es nuestro proveedor? A veces decimos: mi proveedor es Dios, pero confiamos que nuestro proveedor es el dinero. Entonces, si me queda, ofrendo y diezmo. Si me queda, ayudo a mi hermano. Entonces, ¿quién es tu proveedor? ¿Dios o el dinero? Mi proveedor es Dios. A través del trabajo, a través del dinero, a través de la lluvia, a través de como Él lo quiera hacer. Pero mi proveedor es Dios. Y un acto de obediencia y de fe que demuestra que en mi corazón cree que me provee es Él, no retener lo que a Él le pertenece. Honra a Jehová, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir ese trabalengua? Que la fe no se muestra por dichos, la fe se muestra con hechos. Amén. ¿Cuántos entendieron? Estudien el trabalengua y van a encontrar, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si tú quieres, no le hables a nadie de fe, pero obedece a Dios, y tú vas a ver como muy pronto las personas que te están viendo van a decir: tú eres cristiano, tú eres cristiana. Cuando vean tu obrar y tu obediencia al Espíritu Santo y a Dios, ellos van a ver que tú tienes fe en Dios. Por tus frutos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo he visitado a la cárcel. Cuando la cárcel de Sabaneta estaba activa, era uno de los primeros lugares donde salía a predicar con mi hermano amado Roberto Carlos. Íbamos a la cárcel de Sabaneta los días de visita, que era día domingo. Después del servicio nos íbamos para allá, íbamos al hospital universitario a orar por los enfermos y a predicarles. Y ahí estaban los domingos. Eso era terrible, literalmente un infierno. Minitecas, los privados de libertad bajo los efectos de droga y alcohol, con las pistolas libres en el patio. Parece mentira. Yo cuando lo vi la primera vez casi caigo de rollete. Yo pensé que estaban todos así tranquilitos en sus celdas. No, nada que ver. Y cuando le empezamos a predicar a ellos en ese ambiente, mira, si yo le prediqué, por decirte, a 30 personas, todos decían que creían en Dios. Casi ninguno decía: no, yo no creo en Dios. Casi todos decían: sí, yo creo en Dios. ¿Y crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, el Hijo de Dios. El tema es, si creen en Cristo, ¿por qué están allí? Porque creen, pero no obedecen. ¿Cuántos entienden? Entonces la fe está muerta en sí misma, y por eso sus vidas, el fruto en sus vidas es miseria, es deterioro, es destrucción. Pero cuando alguien cree en Él y le comienza a obedecer, la fe cobra vida. ¿Ok? La fe cobra vida, y eso trae frutos, y los frutos son de vida y de gran bendición. Por eso dice la Escritura aquí que los demonios también creen y tiemblan. O sea, cuando alguien cree en Cristo y siente que Cristo está allí, ¿qué siente? Yo te voy a decir algunas de las cosas que yo siento, que he sentido y que siento cada momento que lo estoy adorando y siento su presencia. Siento ternura, siento su abrazo, siento su paciencia conmigo, siento su perdón, siento su consuelo diciéndome: sigue adelante, estoy contigo. Siento su voz enseñándome su palabra. Siento su amor hacia mi prójimo, diciéndome: respétale, ámale, cuídale. Siento eso y mucho más. Me siento libre. A veces estoy cargado, y cuando le comienzo a adorar y siento su presencia, mis cargas se disipan y se van. ¿A cuánto les ha pasado eso? Se van y me siento como una pluma libre. La sonrisa sale sola, espontánea. Siguen las circunstancias ahí, pero su presencia me ministró y me libró de la preocupación, me libró de la carga. ¿Sabes qué también siento? Que no se acabara ese momento. Señor, ¿será que yo puedo irme y seguir sintiéndote así? Y seguir sintiendo en la camioneta, en el trabajo, en la casa, en todo, seguir sintiendo así. Siento que no se acabe ese momento. Anhelo estar con Él. ¿Cuántos han sentido eso? Hay unos momentos que solamente creo la palabra más grande que pudiera yo expresar para explicártela, y se queda corta, es como un éxtasis. Es una sensación de bienestar profunda en mi espíritu. ¿Cuántos han vivido esos momentos? Un éxtasis que hace pasar todo a segundo plano. No importa nada, nos reímos de los problemas más terribles.
Todo eso lo he sentido en su presencia. Y por ende, lo que quiero es adorarlo, abrazarlo, decirle cosas hermosas, estar y mantenerme con Él. Pero mira lo que dice la Biblia que hacen los demonios. ¿Qué hacen los demonios? Creen que Cristo es el Mesías. Creen que Dios existe y creen que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué hacen los demonios? Los demonios no sienten ese bienestar. Los demonios tienen miedo. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Cuando Cristo se acercó a los gadarenos, antes de que llegara de lejos, los demonios, los gadarenos gritaban: ¿qué tienes con nosotros? Que nos vienes a atormentar. Y si quieren lo leen. Cuando ustedes leen Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 9, que hoy lo leímos, en la sinagoga estaba predicando Jesús en el día de reposo, y se levantó uno endemoniado y gritaba: ¿qué te pasa con nosotros? Los demonios tienen miedo, se sienten mal, porque sabía que estaban frente a aquel que los había vencido, que los ha vencido y que los va a seguir venciendo hasta el día en que Cristo venga en ese caballo y venza a Satanás para siempre. Amén. Entonces, qué lindo es poder creer en Dios y no tenerle miedo a Dios porque le estoy obedeciendo. Qué lindo es poder creer en Él y sentirme bien cuando Él está cerca y no sentir miedo. Y sigo leyendo. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe, ¿qué dice? ¿Por qué se perfeccionó la fe? Vamos a leer otra vez el verso. Presten atención al espíritu de esta palabra, a la esencia de esta enseñanza que Dios nos da en la Escritura. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Verso 21. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, a Abraham le bastó creer. Si yo creo, y sí, tú me diste el hijo, pero se lo reservó, se lo guardó allá. Si y ese hijo, ¿de dónde vino Abraham? Si Sara era estéril y tenía 90 años, muchachos, ¿de dónde vino ese hijo? Si ya ustedes ni siquiera se acostaban. ¿De dónde vino ese hijo? Ese vino del Señor. Y el Señor le dice: ok, ofrécemelo. Y Abraham viene y lo esconde. No, ese vino tuyo, pero esa provisión me la diste tú, pero ¿cuántos lo ven? ¿Qué hizo Abraham? Dios probó si él realmente creía que el hijo se lo había dado Dios. ¿Qué fue lo que probó Abraham, Dios en ese momento a Abraham? ¿Por qué lo hace con el hijo? ¿Por qué lo hace con un hijo que esperó tanto tiempo? Repito, Dios estaba probando si realmente Abraham creía que a su hijo se lo había provisto Dios. Así es con todas las áreas de tu vida. Dios está probando si tú crees que el tiempo que tienes de vida Él te lo dio y vas a invertir un tiempo para Él. 7 días de la semana, 24 horas cada día. ¿Quién me multiplica 7 por 24? ¿Cuánto dio? ¿100? Gracias, reina. 168 horas. Y a veces vienes el domingo a la escuela dominical y te vas quejándote, pues se tarda mucho la predicación porque duró 3 horas el servicio. ¿Quién te dio las 168 horas de vida de esta semana? ¿Quién te las dio? ¿Y a quién viniste a encontrar en este lugar? No es a mí, es al Señor. Y te voy a decir algo, menos mal que no te tocó Pablo, pues tenía 2 días predicando, se quedaban dormidos y se caían y se mataban. Después tenía que orar por ellos para que revivieran. Menos mal que no te tocó Cristo, porque tenían 2 días oyendo su predicación sin comer. Yo te dejo comer, te invito a los postres al salir. Y apenas son 3 horas. ¿Ok?
ese tiempo, 3 horas el domingo, 2 horas el jueves. ¿Quién crees que te dio el tiempo de vida que tienes? 5 horas no es nada, hermano. 5 horas no es nada para decirle: aquí estoy. ¿Me diste la vida? Aquí estoy diciéndote gracias, Señor. Gracias, haz conmigo lo que quieras hacer. No es nada. Así en cada área, cada uno lo va a llevar a su área. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Con este punto estamos terminando la enseñanza. ¿Qué va a perfeccionar tu fe? ¿Qué va a aumentar tu fe? Las obras de obediencia a Dios. No las obras para salvarme, las obras de obediencia a mi Señor, las obras de obediencia a Dios. ¿Ok? Eso, cuando Dios me dice que haga algo y yo lo hago, eso aumenta mi fe. Ejemplo, Lucas capítulo 10, Jesús llama a sus discípulos, les da autoridad, dice ahí la Biblia, para expulsar enfermedades y expulsar demonios, y los envía, pero ahí envió a 70 de 2 en 2. ¿Ok? Jesús los envía. Fíjense esto, los llama y les da autoridad. Pero Él los llama y les da la autoridad aquí con una palabra. Ellos no han visto la acción de eso. Cristo los envía, perdón. Allí no dice que ellos, antes de irse enviados, están regocijados diciendo: Señor, ¿qué autoridad tengo? No, ahí dice que los envía y ellos calladitos. Criatura, a libertar las vidas, a sanar a las vidas, a bautizarlos, y que tú, Señor, les ayudabas con prodigios, con señales y con milagros. ¿Cuáles son los prodigios, Padre? ¿Cuáles son las señales y los milagros que tu pueblo y yo necesitamos? Yo sé que tú lo sabes, pero lo oro contigo junto a ellos, para que ellos comprendan que de esas situaciones adversas en las que hoy están metidos, que quizás nuestra propia desobediencia nos ha podido llevar allí, de esas situaciones adversas, el que tiene el poder para levantarnos, para redimirnos y sacarnos, eres tú, Jesucristo. Yo te pido, Dios, que nos perdones a todos en esta mañana. Y decidimos aceptar este mensaje que está en tu escritura. Decidimos creer que obedecerte va a aumentar y a perfeccionar nuestra fe en ti, Señor. Pero te pido, Dios, que a medida que accionemos desde ahorita, podamos ver tu respaldo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. O sea, como si Cristo te lo estuviese pidiendo. Te pido que aceleres tu palabra, Padre mío precioso, para ponerla por obra, como le dijiste a Jeremías cuando vio la vara del almendro. Señor, porque te necesitamos. Hay familias, hay hermanos míos que se sienten hundidos, que se sienten acorralados por situaciones. Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos de tu mano. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu poder, haciendo los milagros para salvarnos, para liberarnos, para abrirnos lo que ahora representa el mar para nosotros. Te doy gracias. Yo sé que tu Espíritu Santo me ha guiado en esta oración. Y si tú me has guiado, Padre, es porque hay un propósito en esta oración. Yo te pido que mis hermanos y yo podamos ver, a medida que te obedecemos, tu obrar en nuestras vidas, tus milagros en nuestras vidas, cómo tú nos sacas adelante en victoria, cómo tú nos levantas, Señor, y sea tu nombre glorificado en nosotros. Oro pidiéndote que sensibilices los corazones,
No permitas, como dice tu palabra literal, que el engaño de la riqueza les endurezcan los corazones. A veces tenemos tiempo clamando a ti, suplicando tu ayuda. Y cuando tu ayuda viene, endurecemos el corazón y te damos la espalda. Nos olvidamos de dónde ha venido la bendición, de dónde ha venido la salvación, de dónde ha venido la provisión. Nos olvidamos para no honrarte, para no obedecerte. Ciegamente creyendo que quizás reservando lo que te pertenece nos va a durar un poco más. Yo te pido que libres a tu pueblo de este engaño en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que sensibilices nuestros corazones y que podamos presentarnos como Abraham, después de tener la provisión que tanto esperó. Aquel hijo que él amaba, dice tu palabra, cuando tú le pediste que lo ofreciera delante de ti, él no lo rehusó, él no lo escondió, él lo trajo delante de ti. Entonces tú demostraste que tú no necesitabas a su hijo, que tú lo que querías era formar el corazón de Abraham y hoy el corazón nuestro. Se lo regresaste con vida y además de eso se lo multiplicaste. Y además de eso dijiste esta palabra sobre Abraham: te he probado, Abraham, y por cuanto has creído en mí, de cierto te bendeciré y serás de bendición. Tu descendencia será tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas, en la simiente que está en ti, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Señor Dios, permite que hoy nosotros podamos darle vigencia con nuestra obediencia a este gran misterio tuyo, a este gran misterio de la fe, que ya no es un misterio, que tú lo has dejado revelado en tu palabra y que nos lo has enseñado. Ayúdanos a entender que la puerta para ver tu gloria es la obediencia a ti, es buscarte a ti, es orar, ayunar, es obedecer, haciendo tu voluntad en cada momento. Gracias, Dios mío. Este pueblo, sus corazones, sus pensamientos pongo en tus manos. Mi vida pongo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A Dios la gloria.